Bienvenidos a un nuevo episodio de Números Verdes. Este episodio es muy especial y es un episodio que yo tenía en deuda. Si tú no has visto el episodio número 1, te invito a que lo veas, porque en ese yo dije que iba a invitar a Nina, quien fue una propulsora de que yo decidiera emprender y quizá una de las razones por la cual yo también estoy aquí. En este episodio vamos a hablar con ella y vamos a conocer su historia. Así que bienvenidos. Entonces, señores, Nina es emprendedora. Ella tiene su propio preescolar que ha crecido bastante durante los últimos años. Y vamos a hablar un poco de su historia y de cómo esto se pudo volver una realidad. A pesar de su corta edad, ya podemos decir que está de camino a ser una empresaria. Y sobre todo en un sector que es regulado y un sector que es muy demandante por los cuidados que hay que tener. Así que cuéntanos un poco sobre esos inicios y por qué tú decidiste poner un colegio, porque hay muchas otras cosas que se pueden poner quizás hasta más fácil y al principio está más rentable. Exacto. ¿De dónde nace que tú quieras tener un colegio? Bueno, primero que todo, gracias por invitarme a los dos. Claro. Coloring inicia cuando apenas yo tenía 8 años de edad. Coloring básicamente es un sueño de una niña pequeña. Recuerdo como hoy que mi mamá todavía lo tiene guardado, cuadernos donde yo planificaba mi colegio y lo que iba a tener ese colegio y cómo poco a poco yo fui luchando por ese sueño y actualmente se ven los frutos que yo fui planteando desde pequeñita. Y nada, básicamente eso fue un sueño que nació a los 8 años. A mis 13 años yo hice mi primer campamento de verano. Recuerdo como si fuera hoy que nadie me quería contratar por la edad que yo tenía y yo iba a todas las puertas, por favor, mira, yo quiero trabajar, yo quiero conocer este mundo. Y las primeras personas que me vieron la posibilidad fue un campamento de verano, donde yo empecé básicamente como asistente y yo ayudaba a un grupito de niños de 2 años y eso fue como la luz que abrió mi camino. Ahí yo me di cuenta de verdad que esto era lo que yo quería y este era el sueño que yo veía de toda la vida. Wow. Entonces nada, poco a poco yo fui trabajando en campamentos. A mis 15 años hay un campamento aquí que es muy famoso, que se llama La Yuca, que fue uno de los campamentos que me abrió la puerta también grandemente. En La Yuca yo empecé con 15 años. Yo le escribía todos los días a la dueña, por favor, mira, yo quiero trabajar porque por la edad tampoco me lo permitían. Ella todavía hace el cuento al día de hoy que yo le escribía todos los días para trabajar y ella dice que el rendimiento que yo tuve fue sorprendente a pesar de esa edad que yo tenía. Uh-huh. Entonces, poco a poco yo fui creando eso. Entonces, ¿dónde empieza Coloring realmente? Exacto. Coloring empieza en una sala de tarea en casa de mi abuela. Yo cogí una habitación de la casa de mi abuela y la desarmé y la monté como si fuera un colegio. Yo empecé con pocos niños, 5 niños. Al principio los primeros 3 niños eran totalmente gratis. Yo lo hacía por vocación porque yo quería dar a conocer lo que era Coloring the World. Y el nombre de Coloring the World yo hasta lo tengo desde niña. Uh-huh. Y ese fue mi regalo de graduación. Cuando yo me gradué de cuarto de bachillerato, a mi tío, que es como mi papá, yo le dije, mira, lo que yo quiero de regalo de graduación es que tú registres mi marca para yo poder empezar mi proyecto. Wow. Entonces, literalmente ya Coloring tiene como proyecto 10 años registrado. Entonces, cuando yo empecé ese proyecto, empezó donde mi abuela. Poco a poco se fueron agregando niños, que yo le daba tarea, niños que no sabían inglés y querían aprender inglés, y fue empezando. Luego de eso, yo me voy a Madrid a hacer mi maestría. Uh-huh. ¿Qué pasa? Cuando yo regreso de Madrid, empieza la pandemia. Cuando empieza la pandemia, empieza un momento de mucha incertidumbre. Primero, yo acabo de llegar al país, que ya tenía un año fuera del mercado de educación. Uh-huh. Donde mis niños habían crecido. Entonces, básicamente yo estaba llegando a un nicho de nuevos niños. Entonces, mi miedo era, ¿qué hago? ¿Me quedo en mi casa o qué hago? Entonces, en ese momento me escribió un padre y me dijo, mira, Nina, yo quiero que tú le des clase a mi hijo, ya sea virtual, yendo a mi casa, lo que tú quieras. Y a mí se me prendió un bombillo. Y dije, ok, vamos a hacer grupitos burbuja en casa de mi abuela. Y yo empecé poco a poco a recibir niños y lo ayudaba con su parte académica. Poco a poco, mira, vamos, hoy son 5 niños, mañana 3 niños. Claro, con todo el protocolo que siempre tuve, que gracias a Dios se cumplió. Y nada, después de esa etapa, empieza la primera etapa de Coloring como colegio. Uh-huh. Ahí yo me mudo con mucho miedo y mucha incertidumbre porque iba a alquilar un local donde tenía costos, tenía un personal que cubrir y realmente cuando yo empecé ese local yo solamente tenía 7 niños que estaban conmigo. ¿Y cómo tú sabías que era el momento de tomar esa decisión? Realmente yo tomé esa decisión por 2 razones. Número 1, ya no podía seguir donde estaba porque ya tenía una cantidad de niños que al ser en casa de mi abuela ya por protocolo no iba a ese lugar. Uh-huh. Y número 2, ya yo sentía que tenía que salir a volar, como que tenía que empezar mi negocio porque si no empezaba en ese momento no lo iba a hacer nunca por el miedo de lanzarme.
O sea, cuando me lanzo, eso era mucha incertidumbre de no dormir, de pensar principalmente por la parte económica, porque yo me estaba lanzando un proyecto donde yo no tenía un respaldo económico de saber qué hacer. Entonces ahí empieza la primera etapa de coloring. Gracias a Dios, esa etapa fue espectacular. O sea, yo empecé con 7 niños y ya yo llegué a un punto que tenía que rechazar niños porque ya no cabían más niños. Entonces, en ese año yo empecé a procesar el proceso con el ministerio. Para tú tener un colegio, tú tienes que hacer un proceso con el ministerio, donde el ministerio primero avale todo lo que tú estás haciendo y acepte ese proyecto. Tú no puedes abrir un colegio, llegué yo, voy a abrir un colegio. Ok, pero una pregunta, ¿qué hace la diferencia entre una sala de tarea y un colegio? O sea, ¿cuál es esa línea que uno cruza? Ok, te explico. Básicamente, sala de tarea, tú no necesitas un aval de cuando un niño se gradúe, a diferencia de un colegio. Para yo tener un niño, se gradúa Juan de mi colegio, Juan tiene que tener un aval del ministerio de que yo soy un colegio regido por el ministerio para cuando él vaya primero, ese niño sea aceptado. Porque si no, cualquiera abre un colegio y no tienes los requisitos ni la base que necesita un colegio. Un colegio tiene muchos términos que tienen que ser cumplidos para poder llevar a esos niños académicamente a lo que necesitan y cumplir con todo lo que necesitan. Y a nivel como de impuestos y responsabilidades que uno tiene con el Estado cuando uno tiene un colegio, ¿cómo son? O sea, ¿qué tipo de impuestos tiene que pagar? Por el tema de nada. No. Que lo responda yo. Que lo responda yo, básicamente. Tú eres como el financiero de... Yo soy el financiero, exacto. Hay muchas cosas, pero Manuel es que se encarga de toda esa parte. No, claro. Mira, los colegios funcionan igual que una empresa. Hay dos... Tú lo puedes hacer de dos maneras. Uno, como una ONG, como una institución sin fines de lucro. O tú puedes hacerlo como una empresa privada, como una SRL, por ejemplo, una SA. Y el impuesto es igual. Es el mismo. ¿Cómo yo lo pondría como una ONG? Nada más que yo no le esté cobrando a los niños. No. Porque las instituciones sin fines de lucro no significa que tú no vas a generar ingresos. Ok. Lo que no es una empresa donde tú te vas a repartir dividendos. Porque esa es la diferencia. Sin fines de lucro. Esa es la diferencia, básicamente. Ok, los dividendos. El pago de los dividendos. Y de que ese patrimonio, entonces, que tú estás formando, se supone que, en teoría, no debería de ser para tú salir y comprarte un apartamento, comprarte un carro. Entonces, hay muchos colegios en República Dominicana que están como una ONG y universidades también. Las principales universidades de este país son ONG. Y la ventaja que te da es que tú no pagas, dentro de los impuestos, no pagas el ISR, que es el impuesto sobre la ganancia, ¿verdad? El impuesto sobre la renta, que es el 27 al final del año fiscal. Correcto. Exacto. Para la gente que necesita más contexto. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? La educación, sí, tú no pagas ITEVIS, porque no se cobra ITEVIS, pero tú tienes que pagar el ISR cada año si tuviste ganancia o si no impuesto sobre activo, como una empresa totalmente normal. Voy a hacer una pregunta sumamente tonta, pero recalcando eso que te acabo de decir. ¿La educación no paga ITEVIS? No. La educación no paga ITEVIS, no. Oh, mira, yo no tenía ese dato así en la mano. Ningún tipo de educación. Incluso hasta los talleres que yo doy de finanzas personales, como son educativos, yo no le cobro ITEVIS a mis clientes, por ejemplo, tampoco. ¿Y tú crees que hay gente desinformada allá afuera que cobra ITEVIS por educación? Yo no creo. Porque si tú haces eso, por ejemplo, si tú estás registrado en la DGI como un colegio o como una universidad y tú cobras ITEVIS, la DGI se va a dar cuenta y te va a bloquear el NSF igual. Ok. Entonces, siguiendo con... Pero me gustaría algo muy importante. Yo siento que hemos ido demasiado rápido. Dale. Y hay una historia que o sea, quien vea este episodio va a pensar de Andre, pero yo pudiera hacerlo así también. Pero yo creo que hay algo interesante de que tú diste un brinco muy grande de sala de tarea a un colegio, pero ¿cuántos años pasaron ahí donde tú pudiste crear tu nombre? Porque al final... muy parecido a lo que pasa conmigo como marca personal y como financiero que está empezando todavía, mi nombre tiene un peso. Y quizás si yo le digo, mira, te voy a recomendar una muy buena asesora que trabaja conmigo, se llama Gladeline. La gente te puede conocer, pero no como asesor y quizás no está dispuesto a coger esa asesoría financiera contigo porque la quiere conmigo. Y de igual forma pasa en tu negocio. Entonces, ¿cuántos años aproximadamente pasaron donde tú creaste ese nombre y donde decían, no, si Nina abrió esto por ser de Nina, eso mismo iba a decir. Entonces ya yo voy a poner a mi hijo ahí? Entonces, mira, realmente Coloring se da a conocer no por la marca Coloring. Coloring inicia por Nina. Yo quiero llevar a mi hijo donde está Miss Nina. Yo quiero que Miss Nina sea quien dé esa clase. Todo empieza por ahí porque yo siempre estuve muy consciente de lo que yo quería futuro y yo siempre me traté de dar a conocer en todos los ámbitos que yo trabajé educativo, dando lo mejor de mí. Si yo trabajaba aquí, yo quería que tú vieras que mi trabajo iba a ser impecable y que lo que los niños tuvieran a mis manos iba a llegar donde sea. Entonces,
Eso empieza básicamente en el 2014, que es la primera institución educativa donde yo trabajo, que es básicamente mi primer año de universidad. Yo empecé a trabajar inmediatamente, entré a la universidad y poco a poco yo fui creando ese nombre. Entonces, los niños llegaban a coloring no por coloring, como yo digo, no, que me recomendaron que Miss Nina es muy buena. Y los niños llegaban, mira, Miss Nina, fulana me recomendó que los niños fueron estudiantes tuyos o que han ido a coloring. Y poco a poco eso fue creciendo. Entonces, ya cuando pasamos de coloring de casa de mi abuela a coloring grande, que los papás se vieron envueltos en este mundo de pandemia. Necesitaban una persona de calidad y buena que pudiera asistir a los niños. Y de confianza. Y de confianza, primero que todo, por la situación que estamos viviendo. Tú estás exponiendo a los niños, primero que todo, a un ambiente donde se podían enfermar. Entonces tú necesitabas una gente de confianza que te asegurara que ibas a velar por el bien de esos niños, no solamente la parte académica. Entonces ahí es que empieza. Yo poco a poco empecé a entrenar a algunos personales para que pudieran trabajar con esos niños. Como te dije, para mí era muy importante respetar el protocolo. Yo tenía grupitos de niños pequeños. Yo duré un año así como pandemia. Luego de que pasé eso, como te comenté ahorita, empecé el proceso del ministerio. El proceso del ministerio me tomó un año. Wow. Te puedo decir que ese proceso fue peor que hacer una tesis, porque yo tenía que ir al ministerio todos los días, llenar documentos, preparar cosas, porque ellos te piden un proyecto donde tú tienes que poner hasta un manual de cómo tú vas a hacer las cosas con los papás, cómo tú vas a hacer las cosas con los niños y cómo tú vas a hacer las cosas con el personal. Y habían cosas que me la devolvían y yo tenía que empezar de cero. Yo doy gracias que realmente tuve una buena guía en el ministerio, que fue que me fue instruyendo, mira, tú tienes que hacer esto, tú se hace así. Y te digo que fueron noches largas. Manuel, que me acompañó en ese proceso, te lo puedo decir. Yo tenía fines de semana que yo no me desconectaba de esa computadora porque yo necesitaba que mi colegio saliera. Entonces, luego de que me aprueban el colegio, ya yo empiezo mi primer año como colegio. Coloring literalmente fue una explosión. O sea, de pasar de 20 niños, yo llegué a 45 niños. Wow. ¿En qué tiempo? En menos de un año. Wow. Era un local extremadamente pequeño. Yo ni siquiera tenía patio. Básicamente yo tenía un área pequeñita donde solamente había un tobogán. Es decir, los niños ni siquiera tenían dónde jugar. Entonces yo poco a poco fui haciendo eso. Luego de eso abren los colegios de nuevo. Okay. ¿Qué pasa? Ahí viene un miedo muy grande conmigo. Wow, porque tú vas a dejar tu hijo conmigo cuando yo no tengo ni siquiera un plantel y ya todos los colegios abrieron. ¿Un plantel? Un plantel escolar. O sea, todos los colegios tenían patio, cursos grandes, más personal. ¿Por qué tú ibas a dejar al niño conmigo cuando tú puedes ir a un colegio que tú vas a pagar casi lo mismo y tiene esas facilidades que yo no la tenía? Ahí realmente yo me destruí. Yo hasta hice una reunión con mi personal. Miren, yo creo que yo voy a cerrar esto porque de verdad yo no sé qué hacer. Porque abrieron los colegios. Pero eso, o sea, esa reunión, toda esta perspectiva vino de que estaba pasando o de que tú pensabas que podía pasar. Yo pensaba que iba a pasar por el tema de que lo primero que hace un papá para inscribir a su hijo es yo quiero conocer las instalaciones y quiero conocer el personal. Claro. Entonces, ¿por qué tú le vas a poner conmigo cuando yo no tengo nada que brindarte a nivel de plantel cuando otros colegios tenían unos planteles grandísimos? Entonces ya ahí en mi mente la incertidumbre y te digo, hice una reunión con las chicas del colegio. Eso fue una reunión súper tediosa, todo el mundo llorando porque nadie quería que el colegio cerrara. Y yo digo, mira, no, yo no voy a cerrar mi colegio. Yo me voy a arriesgar y vamos a ver lo que pasa. Y si sobre la marcha hay que sacarle a alguna de ustedes, vamos viendo. Yo le dije, ustedes están todas, confían en mí, están todas de acuerdo de quedarse conmigo. Y todo el personal dijo, sí, yo me quedo contigo. Wow. Y ahí fue que yo dije, ok, vamos a ver el primer año de colegio aquí. Gracias a Dios, ese primer año fueron 68 niños. Wow. Literalmente. A pesar de que ya no estábamos en pandemia, 100%. A pesar de que no estábamos en pandemia, yo tuve que desbaratar los espacios comunes para seguir haciendo salones. Y de verdad fue un año sumamente exitoso. Luego de que se acabe ese año, yo digo, bueno, ya que no se está yendo tan bien, yo necesito brindarle a los niños la calidad que le brinda cualquier otro colegio y darle un espacio físico donde ellos tengan un preescolar. Y ahí empieza la segunda etapa de coloring, que es en la que estamos actualmente, que es el tercer año de coloring como colegio. Ahí yo me mudo. ¿Qué pasa? Esa mudanza fue muy tediosa por la parte económica. Yo tenía una parte económica, pero me faltaba mucho. Entonces yo era una persona que básicamente lo único que tenía eran los años trabajados y mi miedo era, yo voy a salir con un préstamo, ¿quién me va a prestar un préstamo? Cuando mi crédito es un crédito muy pequeño. ¿Y las inversiones más o menos se hacían en qué? O sea, la inversión se hizo completamente en todo lo que era remodelación y estructura del nuevo local. O sea, básicamente donde llegué era un espacio abierto y había que adecuarlo a los niños porque era un centro de terapia. Entonces yo tenía que remodelar al 100% todo el local para mudarme. Entonces, aparte de eso, de yo pasar de un precio de un local súper económico, yo pasé a casi 4 veces lo que yo pagaba de local. Wow. Aparte de la construcción. ¿Esos datos se pueden dar aquí?
Sí, No, lo estamos dando. O sea, ¿Cuánto tú pagabas al principio? No en número. Exacto, eso es lo que estoy preguntando. Bueno, mi primer local, básicamente yo pagaba $2,000. Ahora yo pasé a un local donde yo pago $8,260. Wow, ok. Es un salto Aparte significativo. de que ¿Y yo qué? tuve que hacer una inversión económica que conlleva un préstamo. Entonces, aparte del alquiler, Ajá. se me agregó un préstamo que tenía que pagar mensual. Entonces, cuando tú sumabas y restabas, era un gasto que era una locura. Entonces, yo tenía personas a mi alrededor que le daban miedo y me decían, mira, ¿Y tu no, financiero no lo qué decía en hagas. ese momento sobre esa gran inversión y ese Bueno, al compromiso financiero tan grande? Al principio, Manuel era una de las personas que no estaba de acuerdo, porque era una locura, básicamente. Yo me tiré y dije, esto es lo que yo quiero, salga bien o salga mal. ¿Cuántos años tú tienes, Nina? Que Yo tengo 27 años. Jesús santísimo. Ok. Entonces, yo dije, mira, yo estoy muy segura de Yo que creo que ella esto es dijo, yo soy demasiado joven, yo me puedo arriesgar ahora Claro, este es y el le voy momento. a dar para allá. Porque la verdad es que en ese momento, para entrar un poco de contexto, pasaban dos cosas muy importantes. Número uno, era una inversión significativamente grande. No había capital disponible, sino que había Ni que siquiera el financiar una inicial. parte. Y lo otro era que los niños no estaban asegurados. No era como que allá estamos llenos, no cabemos, tenemos que hacer una mudanza y poder mover a este grupo para acá. No era así. Entonces, era un voto de confianza gigante en el proyecto y en lo que podía llegar a ser. Llegar a ese nivel de endeudamiento confiando en que los niños realmente iban a Exacto, poder yo llegar. tuve una confianza muy grande. Yo siempre, algo que le he dicho a Manuel, yo siempre he confiado ciegamente en mi proyecto y en el potencial que yo puedo brindar con mi proyecto. Porque cuando nosotros nos mudamos, yo todavía tenía niños que estaban por la pandemia esperando un año más a ver qué pasaba por el miedo de que volvieran a cerrar el país. Es decir, esos niños volvían el año que viene a su colegio. Entonces yo me estaba mudando, si eran 60 niños, yo me estaba mudando seguro con 30. Ok. Entonces, cuando sumamos y restábamos, por ningún lado yo podía pagar lo que yo estaba haciendo. Y yo me senté con mi familia, porque aparte de Manuel, mi mamá tampoco estaba de acuerdo con el tema por la parte financiera. Entonces yo dije, mira, esto es lo que yo quiero. Ustedes me apoyan. Y mi mamá con los ojos cerrados me dijo, mira, ok, yo te voy a apoyar. Igual tengo a mi tío, Manuel, todo el mundo me dijo, mira, yo te voy a apoyar. Entonces empezamos poco a poco con el cambio y todo. Gracias a Dios yo puedo decir que ahora mismo yo tengo 120 niños. Wow. Y tengo un personal de 20 y pico profesoras, más todo el personal de apoyo, el equipo administrativo, el seguridad. Y de verdad yo tuve ese voto de confianza y yo decía, mira, lo que yo tenga que hacer, yo trabajaba horas extra. Yo hacía una actividad que se llama Viernes Divertido, que yo hacía esos viernes con el fin de conseguir más dinero para lograr pagar todas las deudas que tenía. Si había vacaciones, yo hacía campamento, yo no cogía un solo día libre porque mi fin era poder pagar esto que yo estaba haciendo. Claro. Porque todavía yo no tenía la seguridad de cuántos niños me van a entrar. Entonces, los fondos venían del banco y de Friends and Families. Bueno, y el primer fans. fondo que yo tuve fue mi mamá, que fue el inicial que yo tuve. Yo tenía unos ahorros y aparte de esos ahorros, mi mamá me ayudó a completar el inicial. Ok. Entonces, luego de eso, todo lo demás ha sido con préstamo Del banco. del banco. Ok. Exacto. Entonces, yo financié un monto bastante alto. Y básicamente todo se hizo así. Entonces, sobre la marcha se ha ido pagando todo. Y básicamente yo empecé con lo básico. Yo dejé 2 cursos extra por si acaso. Ahora mismo yo no tengo curso extra. Sin embargo, hace una semana empezamos una construcción de 4 aulas nuevas. Wow. Porque el colegio de verdad ha tenido un gran cambio significativo y cada vez estamos creciendo más. Entonces, es lo que te digo, fue un sacrificio de me voy a tirar a lo ciego, vamos a ver qué se logra de esto. Y te puedo decir que los primeros meses fueron súper tediosos. Mira, yo hacía lo que sea por dar a conocer el proyecto. Mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer campamento. Yo buscaba las herramientas porque para mí era muy importante. Y básicamente el colegio se ha llenado de lo que se llama el boca a boca. En el colegio todo es por el boca a boca. Entonces, todos los niños van llegando, mira, me recomendó tal mamá, me recomendó la otra. Y gracias a Dios yo te puedo decir que el colegio ha sido exitoso tanto en la parte académica como al nivel de la cantidad de niños que tenemos. Una pregunta, ¿ustedes en algún momento se han sentado a echar el cálculo como de cuántos niños tengo que tener inscritos para poder hacer una inversión de qué monto, bla, bla, Bueno, bla, bla? ahora que tú dices eso, este primer Su año, financiero ha hecho eso muchas veces, eso ¿no? iba a decir, este primer año, nosotros literalmente a cada 2 semanas tirábamos el flujo. Porque, mira, se inscribieron 3 niños más, vamos a ver cómo se arregla el flujo con estos 3 niños más. Y toda la semana, era todos los fines de semana, mira, vamos a ver el flujo de nuevo, a ver cómo vamos. Y ya lo estamos haciendo menos seguido, pero todavía se hace, porque todavía yo tengo que cubrir ese préstamo, ese alquiler, Claro. más
yo tengo una gran cantidad de personal, pero literalmente el flujo se tiraba cada 2 semanas para yo ver cómo yo iba a salir a flote. Y en algún momento hubo que hacer así como reajuste de precio, cosas así, cálculo que ustedes tienen que bregar, más que con un número que son cuadrados, sino con cómo mis clientes van a reaccionar a este cambio que yo tengo que hacer. Mira, algo que yo le decía a Manuel, mis primeros 2 años de colegio yo no aumenté un solo peso. Okay. Porque para mí era más importante yo quedarme con mis niños que yo aumentar y tener menos niños. Porque para mí era muy importante como, ya yo te estoy dando un servicio, yo no voy a venir ahora, mira, necesito dinero, déjame subirle a todo tu papá. Y luego de 3 años, ese es el primer año que se sube la escolaridad. Cuando la mayoría de los colegios suben anual la escolaridad. Y realmente a mí me daba mucho miedo, que era lo que yo le decía a Manuel. Mira, los papás están muy contentos con el colegio, pero a los papás inmediatamente tú le hablas de la parte económica. Piensan 2 veces si yo quiero estar en este espacio o no. Claro. Y realmente se hizo y gracias a Dios hemos tenido como un feedback positivo hacia atrás. Ok. Claro. No, yo creo, mira, hay algunas cosas que son muy importantes. Por ejemplo, eso que tú mencionaste de pudiéramos resumirlo en calcular cuál es el punto de equilibrio. ¿Cuántos niños yo necesito, por ejemplo, para poder cubrir mis gastos? Y la verdad es que nosotros hicimos ese trabajo al inicio, proyectando los gastos que íbamos a tener, o que iba a tener el proyecto en sí. Y el número fue bastante alto en comparación a lo que teníamos. O sea, a los niños confirmados. Entonces, espérate. Y eso sí se pudo lograr, por ejemplo. Cuando tú tienes un punto de equilibrio que tú te puedes dar cuenta que está un poco retador, que nada te lo garantiza, ¿qué tú haces? O sea, ¿cómo tú compensa que tú no estás tan cerca de ese punto de equilibrio? Tú realmente tienes que echar el cálculo de cuántos meses tú vas a estar en déficit o cómo funciona. Exacto. Bueno, mira, en este tipo de empresas, de negocios, es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque tú pactas un precio desde el inicio versus un negocio donde tú estás vendiendo algún producto que tú lo puedes ir cambiando los precios. Entonces, ese punto de equilibrio a nivel de ingresos, la única forma de tú poder alcanzarlo o estar más cerca del punto de equilibrio es aumentando la cantidad de niños. Entonces, todo el esfuerzo tiene que ser aumentar la cantidad de niños que se puedan conseguir para poder acercarte a ese punto de equilibrio. Se vuelve casi un negocio multinivel. Se vuelve casi un negocio literalmente. Entonces, luego se hace un flujo de efectivo. Tú sacas un flujo de efectivo proyectado donde tú estás viendo cuáles van a ser los ingresos que tú vas a tener, porque también es una ventaja de este tipo de negocio que ya tú sabes de que esos niños que están inscritos te van a pagar hasta junio. Ok. Entonces ya tú tienes una proyección de los ingresos. Ninguna persona se sale de que... Porque no, tú puedes asumir que hay casos, pero muy poco. Pero muy por una mínimo. Enfermedad, porque tienen que irse del país, pero es la minoría. Quizá o sea, un de 1%. 100 niños se pueden salir 5. ¿Qué le pasa eso? Bueno, son un 5% entonces. ¿Tanto tú crees? Más o menos, porque hay papás que se les presenta una oportunidad de que, mira, me ofrecieron un trabajo fuera, o mira, el niño tiene un tema de salud y tengo que sacarlo, pero de este año escolar yo te puedo decir que se han salido 4 o 5. Ok. Bueno, pues entonces se toma en cuenta eso y se proyectan los gastos. Ahora, una cosa donde se complica un poco más a nivel de este cálculo financiero es que en el caso de este tipo de negocio, si tú excedes un número de crecimiento, aumenta un gasto. Claro. Si tú abres un nuevo curso para poder tener más niños, entonces también aumenta gasto ahí y es lo que personal. estamos hablando ahorita, el costo marginal, el beneficio marginal. Exactamente. Entonces, ahí Entonces, ¿cómo tú echas ese cálculo? Tú tienes el número, o bueno, no que si tú lo tienes, porque me imagino que ustedes lo tienen, pero ¿cómo yo saco el número para saber cuántos niños yo tengo que tener para poder costear este nuevo curso? Nosotros hacemos mucho cuando vamos a sacar ese flujo. ¿Qué hacemos? Ponemos los niños en blanco. Que un niño en blanco es un posible niño que pueda entrar a futuro. Okay. Entonces, cuando tiramos ese cálculo, por ejemplo, el año que viene, yo tengo un curso que yo sé que tengo posibles niños. Ya yo lo estoy abriendo. Yo estoy contemplando 2 personal nuevos. Entonces, para yo tirar ese flujo, ya yo sé que yo necesito por lo menos 8 niños para yo poder cubrir el gasto de esas 2 maestras nuevas que yo estoy entrando. Ok. Entonces, aparte de eso, realmente tú deberías de cargarle los gastos. ¿Cómo se puede hacer? Tú tienes un alquiler, que es un precio. Tú deberías dividirlo entre la cantidad de aulas productivas que tú tienes y eso tú le vas a cargar un gasto a esa aula, a ese curso en específico. Okay. El gasto que va a tener de luz, el gasto que va a tener de empleados. Entonces, ahí tú puedes tener una idea de cuántos niños tú necesitas para el punto de equilibrio. Y ahora estamos haciendo un cálculo adicional y es que, como se están construyendo nuevas aulas, ¿en cuánto tiempo, si esas aulas se llenan, se va a poder recuperar esa inversión? Que también es un punto. Porque uno está viendo, es muy chulo tú verlo todo desde el punto de que si yo llego a tal número, llego a punto de equilibrio. Si yo llego a tal número, yo tengo utilidades. Eso está genial y todos queremos llegar a utilidades y decir, bueno, no, este mes nos vamos a ganar 150,000 pesos, por decir un número, ¿verdad? Ahora, tienes que tomar en cuenta cuánto tú invertiste. Claro. Porque si tú te invertiste 10 millones de pesos, tú te vas a ganar 150,000 pesos mensuales. Entonces, son muchos años que tú tienes que trabajar para poder recuperarlo. Entonces, ese también es un número que nosotros tiramos y en base a eso ya
la señora Nina toma las decisiones. Tú sabes que me da mucha curiosidad. Por si acaso no está escuchando a alguien que en algún momento de su vida le gustaría poner un colegio. ¿Cómo yo puedo hacer la pregunta sin que sea tan incisiva a nivel personal? Pero para ti, no para la empresa, para ti, ¿qué tan rentable es tener un colegio? A tu corta edad. Mira, esa es Rentable una a nivel de pregunta. dinero, digamos. Exacto. Claro. Ok. Es una pregunta que Manuel me hace mucho. Y él ¿Por no qué sabe te- el financiero. ¿Por qué te lo digo? No, te no, voy claro, yo lo sé. Sí, él lo sabe. Pero yo se porque la hago a ella. Él me la hace a Ok. mí. ¿Por qué? Básicamente, esto es un proyecto que yo lo hago por amor, no tanto por el dinero. Yo aquí no Ok. estoy esperando una recompensa económica. Porque en un colegio, para tú ver frutos económicos, tú tienes que esperar muchos años. Porque tú quieres darle un espacio de calidad a los niños. Tú no vas a un curso por hacerlo. Entonces, todo eso conlleva una inversión. Claro. Entonces, básicamente, muchos de los tiempos de coloring, yo he trabajado sin cobrar un peso. Básicamente, yo saco dinero para lo básico. Mira, me estoy floja, ayúdame. Ok. Porque literalmente es un proyecto que yo lo he hecho del corazón. Yo no le espero con, mira, yo quiero ganarme 100,000 pesos mensual. Nunca ha sido mi fin. Sin embargo, mi tío, que sabe de finanzas, es economista, él me sentó un Tu día. tío, el señor que José estaba Luis aquí el de otro Ramón. Mi Más fácil. tío básicamente me sentó la primera vez que yo quería hacer este proyecto y él me dijo, mira, para tú hacer esto, busca tu trabajo. Tú no te vas a ganar, los primeros 3 años tú no vas a ver nada. ¿Qué tú haces? Por Pero eso es espérate, mi ¿por qué fue pregunta. que él te dijo eso? Porque los primeros años tú no vas a ver nada en este tipo de negocio. Y él Ya. me lo decía, con el cuadro delante de mis ojos y yo cerraba, es que esto es lo que yo quiero. Y él, y que tú estás trabajando para darle dinero a otro. Y yo, es que a mí no me importa, esto es lo que mi corazón quiere y esto es lo que yo quiero. Pero él no te planteaba esa luz que tú comentas al final del túnel. Él no te decía, bueno, Lo mira, que como en pasa- 10 años. Sí, lo que pasa era que con el proyecto inicial que yo tenía antes del coloring, de esta mudanza de coloring, me decía, tú no vas a ver dinero por lo menos por 8 años. Entonces, esto no tiene sentido. Pero yo siempre tuve muy marcada que esto es lo que yo quería. Y aunque yo tuve 10 gente a mi alrededor que me decían, esto no es para ti, yo como quiera me lancé porque es lo que te digo, esto es lo que yo lo hago por vocación y con amor. Y yo estoy dispuesta hasta trabajar 10 años más aunque no cobre un peso. Entonces, bueno, Por ahí- eso mi pregunta. Exacto. Y entonces, claro, muy importante la pregunta para ti. Claro, Entonces, demasiado. ¿qué pasa? Con eso lo combino con que tú estás súper joven, tú tienes 27. Entonces yo me imagino que tú llegarás a una etapa de tu vida donde tú sí vas a necesitar que la empresa No, claro. te remunere lo suficiente como para poder seguir desarrollándote a nivel personal. No, y actualmente ya la empresa, no es que yo gane muchísimo, pero ya yo tengo. Ya y lo que pasamos te el punto de digo, equilibrio, entonces. exacto, ya yo estoy bien y ya yo ahora mismo puedo decidir qué yo quiero hacer con mi vida. O sea, yo no te puedo decir, mira, no puedo hacer esto porque no me está dando el dinero. Ya ahora mismo yo estoy en una etapa de mi vida que, mira, si yo quiero irme de fin de semana, bueno, pues me voy. Si yo me quiero ir de viaje, me voy porque ya la empresa me está dando ese feedback de yo poderme ir. Ok. ¿Entiendes? Sí, porque ya aquí quiero aclarar algo interesante. Como comenté ahorita con el tema de la inversión, cuando don José se centraba en ese tema, no era solamente por la rentabilidad mensual, sino esa rentabilidad de la inversión que tú estás haciendo. Claro. ¿En cuánto tiempo tú vas a recuperarlo? Entonces ahí... Como que tú te pasas la vida entera para ganarte 10,000 pesos y te estás ganando 10,000 pesos, Exacto. pero Por te pasaste ejemplo. la vida entera solamente ganándote 10. Exacto. Entonces hay algo importantísimo que es la tasa interna de retorno de tu proyecto. ¿La qué? La tasa interna de retorno de tu proyecto. Ustedes veían Vamos a un- ponerlo aquí abajo, tasa interna unos de muñequitos retorno. cuando uno era niño que sonaba como una trompetita cada vez que decían el... Ajá, entonces, dilo de nuevo. La tasa interna de retorno de tu proyecto. ¿Y Eso qué es muy es? importante. ¿Por qué? Porque eso se hace un cálculo con el flujo de efectivo proyectado que tú vas a tener durante los próximos años y a eso se le hace una tasa de... Se utiliza Dímelo en una tasa de español, descuento. que tú me lo estás poniendo ya en Ok, chino. déjame pensar cómo podemos hacerlo. No, pero explícamelo de nuevo, pero un poquito más... Ok, palabra tenemos- menos técnica. Ok, tenemos un flujo de efectivo. Un flujo de efectivo consiste en los ingresos que tú entiendes que vas a recibir, los gastos que vas a erogar durante esas operaciones y el costo si tú tienes costo. En este caso no tenemos costo. Entonces, eso te va a dar anual, lo podemos hacer por año o por meses, pero en este caso anualmente, tú vas a tener que en el año 1 tú vas a cerrar con negativo $500,000 Ok. probablemente, porque tú estás empezando. El año 2 tú quizás llegas a punto de equilibrio, ojalá que sea así, y tu flujo es 0. El año 3, entonces tú ganas 100 o 500,000. Así tú lo vas teniendo durante varios años. Ok. Entonces, a eso se le debe descontar la tasa que tú entiendes que tú deberías de recibir. O sea, tú tienes que tener una tasa que es la que te mueva a hacerlo. ¿Por qué te lo digo? Porque si tú vas a invertir $500,000 en un proyecto y ese proyecto en 5 años te va a dejar un 5% de retorno sobre tu inversión del $500,000 Ajá. en esa proyección, quizá a ti no te conviene abrirlo y simplemente invertirlo en un bono de Banco Central. Eso se llama entonces... ¿tasa qué más? Esa es la tasa interna de retorno. Y la por-
Tasa interna de retorno, ok. Exacto. Es Entonces, como la rentabilidad. la rentabilidad que va a tener, Que va a la tener rentabilidad tu que va a tener esa inversión que tú estás haciendo Claro. durante el Es tiempo. como Y en cuántos porqué años tú lo económico. devuelves. Ese es el Exacto. porqué económico. El porqué no económico. el porqué de pasión, no, el porqué económico. Exacto. Entonces llega un punto en que tú dices, contrale, pero para yo coger estrés y yo tener que manejar un personal, a levantarme temprano para abrir el negocio, que me roben, que tengo que conseguir clientes, todo lo que hemos hablado que se hizo para poder lograr lo que es hoy, tú dices, no, pero si eso me va a dar en 10 años un 5 o un 8% de retorno, yo lo pongo a plazo fijo. Esta misma cantidad de dinero que voy a invertir en esto y simplemente me quedo en mi casa o hago otro negocio. Y entonces, otra pregunta Si lo vemos incisiva. financieramente así, Ajá. pareciera que Don José era tan En tan ese claro momento. en ese momento de que, contrale, si tú vas a Ese hacer número eso... daba de que 1. No. Quizás no daba 1, pero no solamente que te dé 1, quizás te puede dar un 10. Pero también hay otra cosa, el riesgo. Este negocio es muy riesgoso. riesgoso. Hay un riesgo reputacional Muy muy alto. alto, Claro, como en los bancos. como en los bancos. Exacto. Entonces, ¿por qué número tú tendrías que realmente moverte? Si tú me dices que esto te va a dar un 10 con ese nivel de riesgo, más el nivel de trabajo, versus un bono de Banco Central me da un 10% también, no vale la pena, porque para que tú pierdas dinero con el Banco Central, tienes que quebrar el país completo. Claro. Pero que tú pierdas todo tu dinero en este negocio, eso es mañana pudiera pasar. Entonces, ese número debería ser muchísimo más alto. Entonces yo quiero ¿Qué es saber, inversión? si Cuéntame. ustedes están dispuestos a decir en cuánto está ese número. Actualmente. Bueno, el número tal cual no lo tenemos. No lo tenemos. ¿no? Ok. Pero ya es lo que te digo, ya el colegio tiene un punto de que yo mensual no tengo que salir a buscar dinero para pagar lo que El tengo. colegio Ok. está rentable. El colegio colegio es es rentable. Y como Pero- te digo, yo no tengo límites ni namarí como dueña del colegio económicos. Porque ya el colegio, es lo que te digo, mensualmente antes yo tenía que salir a buscar lo que sea para pagar los chelitos que había que pagar. Ya yo, llegó febrero, bueno, hay que pagar tanto, vamos a pagarlo. Gracias a Dios ya tengo Claro. ese beneficio. Claro, y cuando tú lo comparas, también, porque entonces, ¿qué pasa? Esa rentabilidad es sobre la inversión. Pero si tú tienes un préstamo, que es un pasivo, que tú no lo pusiste, sino que tú lo tienes prestado, Ajá. entonces sí, tu rentabilidad sobre la inversión aumenta. Perdón. Hay que equilibrarlo ahí. Ok. Ajá. Si yo tengo un negocio y Coño, yo voy... espérate, estoy comenzando mi clase de contabilidad. ¿Eso es contabilidad? Conta- prácticamente. No, eso es finanzas. Finanzas con contabilidad. Bueno, pues está bien. Las dos cosas. Soy nueva Lo en voy a la explicar lo más universidad, claro ¿ok? que pueda. Dale. Ok. Si yo voy a hacer un negocio nuevo Ajá. y yo necesito 5 millones para ese negocio, pero yo ahora mismo solamente tengo 1, porque eso es lo que yo tengo ahorrado. Pediste 4. Voy a pedir 4. Mi inversión, ¿cuánto es? 1. 1, porque eso fue lo que yo puse de mi dinero. Ajá. Entonces, si yo este negocio lo pongo con esos 5 millones y esos 5 millones están como activos y ya el negocio me está haciendo rentable, Ajá. esa rentabilidad que yo pueda conseguir, digamos que sea 100,000 pesos al año, yo lo voy a dividir entre mi inversión. Eso me va a dar un 10%. Porque yo puse 1 millón de pesos, fue. Ok. O sea, si ese negocio me dejó para pagar ese préstamo, para pagar mi personal, para pagar mi alquiler y me sobran 100,000 pesos al año, entonces mi rentabilidad sobre lo que yo invertí es un 10. Ahora imagínate que ese negocio me deje $500,000. Entonces mi rentabilidad es un 50. Se vuelve atractivo ahí. Versus Ok. lo que yo pueda conseguir en el mercado. Entonces, entendiendo eso, y ya que todos ustedes saben que Nina tiene una parte que es con financiamiento, el negocio permite, esa estructura que se ha creado también permite de que la rentabilidad sobre la inversión ya también sea significativa. Nice. Ok. ¿Se entendió ahí? Lo que quieran calcularlo lo pueden hacer en cualquier momento con su negocio. Sí, si están escuchando del carro, por favor, parquéese primero antes de usar la calculadora del celular. Entonces, la próxima pregunta que yo quisiera hacer es, si a mí me interesaría, ¿verdad? Velando de nuevo, porque me puede estar escuchando con un interés muy personal. Si yo quisiera poner un colegio mañana, ¿cómo yo comienzo? Bueno, es una pregunta compleja porque lo primero que un papá busca cuando va a inscribir a un niño en su colegio es la confianza de la persona a quien yo le estoy dejando a mi hijo. Y eso es lo primero. Tú tienes que darte a conocer tú antes de abrir un colegio. Porque es lo que te digo, Manuel abre un colegio mañana y no va a tener el mismo reflejo que ha tenido Coloring. Porque es lo que te digo, en Coloring los niños se están yendo por Nina. Ok. Sin embargo, que es lo que te expliqué ahorita, cuando un papá va a un colegio, lo primero que él pide es, quiero conocer el colegio, quiero conocer a la directora. Y esa primera visita siempre la doy yo. Porque Ok. es la primera impresión que va a tener un papá. Y más si es un papá que no me conoce, que viene por una recomendación. Y es un momento donde tú le explicas básicamente todo lo que tú le estás brindando a ese niño. Tanto como en su parte de educación como en su parte emocional. Porque algo muy importante de la etapa de preescolar no es solamente la parte académica. Un niño en esos primeros 5 años de vida es donde se define. Y tú tienes que trabajar muy marcado la parte emocional, porque un niño que crezca con frustraciones en esa primera etapa va a ser un niño que va a arrastrar eso de por vida. Entonces es muy importante primero darte a conocer tú, o si no eres tú,
ponte tú que Manuel se había dado a conocer y tú quieres poner el colegio tú. Tú vas a poner el dinero, pero la cara del colegio va a ser Manuel porque es la persona que conoce en ese ambiente. Claro. Porque para el papá es muy importante esa figura. Ok. Entonces, el que va a abrir un colegio primero tiene que darse a conocer como persona y luego, ok, me tiro y abrí el colegio. Yo quiero agregar algo muy importante. Tírale. A usted tiene que gustarle eso, porque eso no es fácil y eso no es tan rentable desde el inicio. Entonces, creo que eso, Pero tú no lo dijiste. Eso tiene que pasar en otro tipo de empresas. Y No, lo yo que puedo poner una pasa- tienda de ropa y a mí no me gusta mucho Lo que pasa ropa. ¿qué pasa con este tipo de negocio? Que Y es te lo que puede ir Manuel me bien dice. vendiendo ropa. Número 1, es un negocio que tú tienes que... Yo tengo que estar a las 7:15 en mi trabajo. Dios mío. Porque ya a las 7:25 empiezan a llegar los niños. Y usted tiene que estar. Es un negocio, por lo menos mi persona, hay colegios que no, yo estoy presencial. Yo no falto, al menos que yo me esté muriendo de una enfermedad. O sea, literalmente en un año escolar yo te puedo faltar 4 veces por cosas muy puntuales. Por la responsabilidad de ese colegio. ¿Y qué tú haces en las vacaciones escolares? Yo doy campamento. Campamento. No se descansa. Yo no cierro. que Básicamente gustarte. en coloring, ¿En serio? yo le doy la comodidad al papá que tú siempre tienes un espacio donde dejar a tu hijo. Ahora también no el todos los financiero colegios dice- son así. El financiero dice que hay que seguir pagando el alquiler. Claro. Y la nómina. Entonces hay que Exacto, seguir y no todos los produciendo. colegios son así. Hay colegios que en diciembre cerré y volvimos en enero. En junio cerré y volvimos en agosto. Pero en mi caso, y no solamente por la parte económica, para mí es muy importante que los papás se sientan cómodos y a gusto. Y yo te doy la posibilidad, no importa la fecha del año, de que tú tengas la opción de dónde dejar a tu hijo. Porque hay papás que lamentablemente tienen trabajo y no tienen con quién dejar a ese niño. ¿Y te ha pasado que alguno de los padres te pregunte cuántos años tú tienes y tú debes mentir porque tú eres Buena. demasiado No, joven? a mí me pasa mucho de que, y tú eres la directora, y yo sí. ¿Y cuántos años tú tienes? Como que, aparte de mi edad, que soy súper joven, yo tengo baby face. Entonces, cuando Sí. los papás me ven, yo tengo una silla súper alta. Cuando los papás me ven como en esta sillita, como de verdad, tú eres la directora. Y ya como al final del tour, cuando ellos van escuchando cómo yo hablo y todo eso, ya se van súper confiados. Pero la primera impresión es cuando ven esta carita, como esta niña que hace con un colegio tan joven. Y todavía me pasa, los papás la mayoría de mis papás son muchísimo más viejos que yo. Y muchos de mi personal también. Entonces, como que eso es parte de lo que te iba a decir. Manuel, ponete de negocio, aparte de la responsabilidad que yo tengo con los niños. Yo tengo un personal nada más de mujeres. Bregar con mujeres Quería no preguntarte es sobre fácil. Yo me imagino. Porque las mujeres todas pensamos muy diferente. Entonces yo digo blanco, una piensa gris, la otra verde, la otra azul. Y llegar a un punto medio donde todas estemos conformes es difícil. También para mí es muy importante tener un equipo de armonía. Para mí es muy importante que seamos un equipo y es algo que yo le vendo mucho a mi personal. Para mí es muy importante que, ok, Manuel es tu alumno, pero Manuel es alumno de todo el colegio. Si Manuel se está subiendo una escalera, lo ve Juan, Mario, Pedro, es un alumno de todo el colegio. Entonces, para mí es muy importante eso. Y gracias a Dios yo tengo un equipo muy bueno. En mi colegio no se ve ese chismoteo, a pesar de que somos muchas mujeres. Y yo le he brindado un apoyo muy de cerca a las chicas. O sea, todo mi equipo me ve como una persona muy cercana, tienen mucha confianza en decirme lo que sea. Cuando hay que ser jefa, yo soy jefa. Y cuando tú quieres que yo sea tu amiga, yo soy tu amiga. Y ellas tienen esa posibilidad conmigo. Okay. Te puedo decir que la gran mayoría, no todas, porque hay algunas que todavía me tienen vergüenza y cosas, pero de 20 y pico profesores, yo te puedo decir que 18 tienen esa confianza de, mira, Nina, yo tengo este problema y me quiero sentar contigo a hablarlo. Entonces, crear ese ambiente no ha sido tan fácil. Aparte de que yo tengo muchas chicas jóvenes. ¿Qué pasa? Son gente que está saliendo por primera vez al mundo y tienen una mente totalmente diferente a la que yo tengo, a la que tiene el otro personal, porque son jóvenes. Y básicamente hay profesores también que trabajan, bueno, mi primer trabajo, pero no tienen todavía ese sentido de responsabilidad. Ir creando eso ha sido cuesta arriba realmente. Y una pregunta, ¿hasta dónde tú ves coloring? O sea, ¿qué tan grande tú lo ves? Ok, bueno, coloring realmente yo lo veía hasta un preescolar. Ok. Pero ahora viene la tercera etapa de coloring. Coloring el año que viene abre primaria por primera vez, primero y segundo de primaria. Wow. ¿Por qué empieza la primaria? El grupo de 4 años, del grupito que tiene 4 años actualmente, desde que esos niños tienen 2 años, me decían, Miss Nina, abre la primaria, yo quisiera que mi hijo esté el colegio entero aquí, yo no quiero cambiarle del colegio, y yo siempre lo pensaba. Y tengo, como igual con el preescolar, tengo mucha gente que me dice, no te metas en primaria, porque eso es más estresante. Niño grande, problema grande. Niño chiquito, problema chiquito. Entonces yo dije, mira, vamos a seguir. Yo no tengo por qué parar. Aparte de todo, yo siempre tuve una meta. ¿Y qué fue? Yo tengo un colegio inclusivo. Y siempre, desde pequeñita, yo siempre dije que yo quería un colegio inclusivo. Sin embargo, en el 2013, yo empecé a trabajar en lo que es en una fundación de niños especiales para irme preparando a eso que yo quería. En mi colegio hay niños con silla de rueda,
hay niños con la condición de TEA, hay niños con síndrome de Down, y básicamente ellos están incluidos igual que cualquier otro niño. Tienen el mismo derecho de coger las mismas clases, de participar en todas las actividades del colegio. Y eso es un tema también que ha sido muy cuesta arriba, porque hay papás que, no, porque tú tienes esto aquí. Y cuando ellos han visto el beneficio que trae esto, pero al principio ha sido como, yo no quiero esto. Claro. Tú sabes que ahí quisiera hacer... Voy a hacer una pequeña pausa. Eso que tú comentas de que hay niños, me imagino que tienen necesidades especiales. Y ahí no es que entran los famosos maestros sombra, ¿no? Exacto. Y eso no representa como un costo adicional por ese... o sea, ¿cómo ustedes lo analizan desde atrás? Ok, te explico. La idea de coloring es que sus niños no necesiten una maestra. Ok. En el caso, tenemos casos, pero ¿qué pasa? Ese costo de esa maestra acompañante está costeado por los padres, no por el colegio. Okay. O sea, por ejemplo, si yo tengo un niño con X condición, lo primero que yo trato, sobre todas las formas, que no sea necesario que ese papá tenga que hacer ese gasto adicional de una maestra acompañante. Ya si el caso es muy marcado, bueno, yo hago una reunión y se explica. Y yo ayudo a esa familia a buscar la persona indicada para ese niño, porque cada niño necesita una persona para esa condición, porque no necesariamente no cualquier persona puede trabajar con esos niños. Entonces, ¿qué yo hago? Ok, mira, es lo que te digo, del colegio entero, solamente 2 niños tienen esa maestra acompañante, porque nosotras trabajamos mucho de que ellos puedan ser parte y puedan adaptarse a la rutina escolar. Que sí, hay que hacer adaptaciones, porque por ejemplo yo tengo una niña que está en silla de ruedas. ¿Qué pasa? En el momento de deporte, el profesor tiene que parar un momentito de la clase para hacer la actividad con ella agarradita de mano, pero eso no me interfiere en la educación de ningún niño. Entonces, siempre y cuando no me cambie la rutina completa del aula, yo no te voy a exigir una maestra acompañante. Si es un niño que ya me cambia la rutina dinámica, bueno, mira, es importante que él tenga tanto por el grupo como por el niño, porque para mí es muy importante que ese niño también aprenda. Yo no puedo pensar solamente en los otros 12, yo tengo que pensar en ese niño también, que tiene que tener ese derecho a aprender. Entonces, por eso ahí se exige esa maestra acompañante. ¿Y todos los colegios son así? ¿Todos los colegios realmente lo costea el padre? O sea, pues yo no tengo... los colegios la maestra acompañante debe ser costeada por el padre. Pero también tenemos que aclarar, y tú amplía un poquito más sobre eso, de que son muy pocos los colegios que aceptan ese tipo de niños. Bueno, también. sí, eso o es muy los preescolares, por lo menos. Que creo que es un diferenciador significativo de coloring también. Ese es un punto. A mí me llegan papás desesperados. Mira, Nina, yo he ido a más de 10 colegios y todos me cierran la puerta por la condición de la niña. Y ellos ver esa amplitud que tenemos nosotros, y en los tours los padres lo pueden evidenciar, como tú entras a las aulas y tú lo ves normal, como que nada está pasando. Trabajamos mucho con los niños para que puedan normalizar esa parte y puedan ser un compañero más. Claro. O sea, por ejemplo, ellos juegan igual en el patio. Se les da las herramientas para que puedan tener una vida totalmente equitativa a la de los demás niños. Y es muy fuerte cuando un papá está buscando escolarizar a su hijo, o no solamente por la parte académica, porque yo tengo muchos papás con niños especiales que llegan porque yo necesito que mi hijo socialice, porque está en terapia en la tarde y va a aprender en las terapias. Pero qué fuerte es tú no poderle brindar a tu hijo esa educación, igual que otros niños, y esa parte social. Entonces muchos papás me llegan de muchos colegas que le han cerrado la puerta, y allá nosotros le buscamos la vuelta. Tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, yo busco la vuelta de que ese niño pueda tener lo mismo que los demás niños. Y yo creo que es un diferenciador también que ha ayudado muchísimo en el mercado, porque tú te estás abriendo las puertas a un público que quizás no tenía la oportunidad. Y también hay otra cosa que no hemos hablado, y es que coloring también funciona en las tardes. Sí. O sea, tú estás dando un servicio que también era muy necesario y que quizá el mercado no lo estaba satisfaciendo de manera correcta. Cuéntanos un poquito sobre eso y de las clases extracurriculares. Bueno, en Coloring en la tarde funcionan 2 proyectos. 1, la tanda extendida, y 2, las clases extracurriculares. Manuel se refiere a la tanda extendida. Normalmente la tanda extendida era algo que estaba más que todo para los colegios públicos o los colegios de escasos recursos. Usualmente el tipo de colegio como el que yo tengo no brinda ese servicio. Yo vi muchos padres que me escribían por la necesidad. Entonces yo decidí de abrir ese proyecto, que es lo que es tanda extendida. En vez del niño irse a las 12 a su casa, él se queda hasta las 5:30 en el colegio. Donde nosotros, número 1, le hacemos un menú de comida saludable, donde los niños tienen la posibilidad de comer allá. Que algo para los papás que ha sido buenísimo, porque luego me dicen, mira, Mistina, en la casa él no come nada, pero en el colegio, por ver a los compañeritos, comen muchísimas cosas que en la casa nunca hubiese comido. Entonces yo brindo ese menú de comida, que es comida saludable. Tratamos de que sea todo saludable. Aparte de todo, ellos luego de ahí tienen una hora de siesta, y luego de ahí ellos tienen actividades. En vez de tener el niño en la casa no haciendo nada,
A las 3, cuando ellos se levantan de su siesta, empiezan a hacer actividades como arte, psicomotricidad, y están desarrollándose todo el tiempo. Entonces, para muchos papás ha sido de mucho beneficio. Número 1, muchos papás han salido de las nanas. ¿Para que yo voy a tener una nana? Si tengo el niño a las 5:30, yo cuando llegue a la casa lo baño, le doy su cena y estoy con él. Y aunque tengan nana, prefieren tenerlo allá porque están haciendo algo productivo, están socializando con otros niños y están trabajando esa parte. Claro. Y lo otro, que son las clases extracurriculares, nosotros brindamos un servicio de clases de todo. Tenemos ballet, karate, tenis, música, arte. Es un conjunto de clases donde los padres pueden dejar a los niños y en 2 horas todos los niños pueden recibir 2 clases de su elección. Por ejemplo, hay niños que están en ballet y arte, hay niños que están en soccer y karate, y tú tienes la oportunidad de que tú estás dejando a tu hijo en un sitio seguro, porque es un colegio para los niños que entran de otras instituciones, porque en la tarde yo tengo niños de otro colegio que van allá a coger esas clases. Pero entonces mira, qué bueno que tú mencionas eso, porque a mí me está generando una curiosidad, y es, si dentro de mi emprendimiento yo quiero hacer un emprendimiento, porque eso suena como, porque es algo que tú agregaste después de un tiempo, ¿no? Claro. Eso suena como un emprendimiento dentro del emprendimiento. ¿Cómo uno maneja la finanza de este spin-off, como quien dice, del proyecto? ¿Uno lo maneja como una finanza aparte, como que encapsulada, o uno agrega esto como costo marginal, beneficio marginal? En mi caso, tan extendida está dentro del colegio, porque es un beneficio que yo te ofrezco como la parte escolar. Por ejemplo, si un niño paga 8,000 por la mañana, para quedarse a la tarde son 13,000, un ejemplo, y te incluyo almuerzo y todo. Las clases extracurriculares sí pasa como un proyecto aparte. Sin embargo, tiene un Instagram aparte y todo aparte. Este proyecto de las tardes, las finanzas se manejan aparte porque yo en ese proyecto tengo personal que no es del colegio, son subcontratados. Yo tengo un profesor de karate, un profesor de deporte, una de tenis que no tienen nada que ver con el colegio. Wow, casi como abrir una sucursal en el mismo local. Literalmente. Básicamente. Ahora, yo casi estoy perdiendo trabajo aquí porque ya ni nos responde toda la pregunta financiera que tú haces. Sí, estoy y me viendo. parece genial. Entonces, siguiendo esa misma línea, yo quisiera que tú le digas a esos emprendedores que, como tú, tienen una idea de negocio, pero en ningún momento estudiaron administración, no saben de finanzas, pero tienen una muy buena idea de negocio. ¿Qué cosas para ti, o sea, que tú entiendes que han sido muy importantes, que tú has aprendido, que te hubiese gustado saber desde el inicio a nivel administrativo y a nivel de llevar ese emprendimiento? Ok, mira, número 1, cuando yo empecé este proyecto yo no sabía nada de finanzas, era una cosa nula. Y poco a poco sobre la marcha yo iba aprendiendo. Para mí es muy importante, o sea, yo no sabía ni cómo sacar, ok, yo tengo tanta empleada, ¿cuál sería el sueldo ideal? Pero yo ponía el sueldo, pero yo no pensaba que había una TCS por atrás. Entonces yo, ok, yo te voy a pagar 15, pero yo no estoy pensando que también tengo que pagar TCS. Entonces ahí empezó el rejuego de, ok, yo pensaba que todo estaba muy cuadrado, pero cuando Manuel me sumaba la TCS y yo, pero esto se disparó. Entonces para mí sería muy importante que una gente pueda aprender lo básico. ¿Qué es lo básico? Cómo tú sacas la nómina de tu empresa. ¿Qué tú necesitas para sacar la nómina? Porque es lo que te digo, yo como persona que de primera instancia, que yo voy a pensar en TCS. Eso es lo menos que estaba en mi cabeza. ¿Qué otra cosa? Otro factor, ¿cómo sacar un flujo? Ya yo hoy en día te puedo sacar un flujo. Wow, me faltan cosas. Bueno. Yo voy a empezar a dar clases. Me faltan cosas porque el joven aquí, yo no te puedo meter fórmulas. Yo te lo saco manual. Pero ya yo sé sacar un flujo. Aunque sea manual, te lo sé sacar. Que eso es muy importante. Tú sabes tu flujo porque aunque yo confíe plenamente en Manuel, el día que Manuel no esté, yo tengo que saber cómo saca mi flujo, porque si Manuel no está, yo voy a tener otra persona y yo tengo que saber que a mí no me están engañando y que yo estoy viendo. Otra parte, yo no sabía nada de la parte impositiva del colegio. Básicamente en eso entra Manuel, que me ayudó en esa parte, porque eso es muy importante. Tú tienes que saber, mira, yo tengo que reportar, cómo se reporta, qué yo tengo que reportar, que eso también es muy importante. Como que para mí sería muy importante que en todas las carreras dieran algo de eso, porque tú no sabes de qué carrera te van a emprender realmente. Entonces, si tú no tienes una base, tú te tiras al mundo nula. Yo porque sabía que tenía a Manuel de back. Ajá, Miss Manuel. Tiene a Miss Manuel. Exacto. Si yo no hubiese tenido a Manuel, hay muchas cosas que yo no me pudiera lanzar porque hubiese metido la pata. Por ejemplo, con lo de TCS. Yo hubiese metido la pata. Igual con la parte impositiva. Yo hubiese metido una contable X que yo no sabía si me estaba engañando. Claro. Porque yo no conocía del mundo. Y es lo que te digo, es muy nice tú sentarte y poder sacar, mira, esto es lo que yo necesito, esto se hace así. Mira, cuando yo voy a aumentar un salario, si yo lo aumento a tanto, con TCS me sube a tanto. Como el aprender todo eso durante este proceso. Manuel, y una pequeña preguntita, porque realmente aquí estamos abordando todo el tema financiero, impositivo, todas las cosas desde un principio, porque ya te tenía a ti cerca. Sin embargo, alguien que no bregue con números y no tiene dinero, como quien dice, para pagar una asesoría financiera así tan de la mano,
De casualidad, los asesores financieros, en este caso específicamente tú, ¿cobrarías así como por honorarios por porcentaje? Como que si mi empresa tiene tanto rendimiento, tú cobras tanto. O sea, alguna facilidad para que una persona que está emprendiendo no tenga que sacar un gran presupuesto, sino que... Dime tú si eso funciona así. Yo entiendo. No, definitivamente no funciona así. No funciona así. Hay Y que no creo sacar que el nadie lo presupuesto haga. para eso. Claro, tiene que sacar el presupuesto Claro. o investigar y aprender. Hay mucho, o sea, por ejemplo, fuera de lo que está pasando en este país y las instituciones públicas, la DGI es una de las instituciones que más información tiene en internet y súper digerible. Tienen unos Escuchado. PDF chulísimos con colores, con gráficos y todo, que la gente lo puede entender. También hay régimen que te pueden ayudar muchísimo, como el RCT, régimen simplificado de Es tributación. que tú tienes que entender que a una gente que no sabe de nada, tú le estás hablando en mandarín. No, lo voy a explicar. Entonces, hay un régimen simplificado de tributación, RST, y tú te puedes inscribir en ese régimen en la DGI como persona física o como persona jurídica. O sea, yo voy a la DGI y yo digo, hey, yo me quiero inscribir en una RCT. Bueno, Coloring empezó así. Lo puedes hacer online. No tienes Tú ni lo que haces ir. ya. Y todo paso por paso está en la página web de la Pero DGI. entonces, ¿qué tengo que llevar? Tengo que llevar mi cédula y qué más. Tienes que llevar tu cédula y en algunos casos, dependiendo de tu profesión, una copia de tu título universitario que valide de que yo voy a dar servicios, por ejemplo, de asesor financiero. Pero yo no tengo que llevar como... Nada. Ya, ni el nombre de la NAPI, no, nada. Si tú quieres, no. Porque estaba hablando de registro de persona física. O sea, que yo puedo hacerlo para mis servicios que doy yo. Yo ni siquiera tengo una empresa Exacto. Ni nada. Y Es tú lo que eres da tú. Gladeline, reposo, y tú simplemente te vas a ayudar, te va a ayudar a facturar. ni nada. ¿Y por qué yo haría eso? ¿Por qué? Por ejemplo, tú estás dando servicios audiovisuales y tú no tienes una empresa. O sea, yo soy editora. Tú eres editora. Y yo, que sí tengo una empresa, ¿verdad? Te pido que tú me brindes servicio de edición para mis reels. Y yo quiero que tú me des una factura con comprobante fiscal para poder deducirme esos gastos. Pero yo no sé qué es eso. O sea, te estaba hablando de que es hipotético cuando yo no sé de qué tú me hablas. ¿Cómo un comprobante fiscal? Ok. Ahí es que yo voy a la DGI, entonces le digo, mira, yo quiero tener en el RCT. Exacto. Tú tienes que estar en el RCT para tú poder darme una factura que sea B01 o de comprobante fiscal. Hay 3 tipos de facturas. No, mira, Sí. la clase Pero de la esa DGI clase la vamos a hacer vamos más a hacer adelante un con video. alguien experto en contabilidad e impuestos. Eso fue lo La que me productora está ahí costó. atrás y que sí, por favor, ¿qué es Lo eso vamos a que usted hacer. está Entonces, hablando? volviendo con esto, yo creo que hay una cosa que pudiera añadir ahí y es también la parte del manejo de personal. En carreras como la tuya y, por ejemplo, puedo mencionar publicidad, mercadeo. Bueno, mercadeo tiene un chin de recursos humanos, pero... Mira, podemos ir cerrando ya. Esa es la pregunta final que tú vas a hacer. No, Ok. un comentario final va a ser. Ah, ok. O sea, fuera de lo financiero e impositivo también, ese tema de tú poder manejar personal, porque de un momento a otro, o no de un momento a otro, pero en poco tiempo tú tienes aproximadamente 30 colaboradores que tú no tienes ni idea de cómo se maneja un colaborador porque en ningún momento te lo enseñaron tampoco. Sí, claro. Estamos devolviéndonos a mi pregunta de cuáles cosas tú deberías de saber a nivel administrativo o cosas básicas si tú vas a Claro. emprender y no estudias administración o finanzas. ¿Hay algo más que tú entiendas que las personas deberían tomar en cuenta si van a emprender? No, yo entiendo que eso es lo único. Algo muy importante ahora que tú hablas del personal. ¿Qué me pasó a mí? Que me pasaba muchísimo. Yo fui aprendiendo con ellas sobre la marcha. O sea, yo hoy ponía algo y mañana yo me daba cuenta que había que agregarle algo. Entonces, que es muy importante que tú te humanices con tu personal. Mira, tanto como ustedes están creciendo, yo estoy creciendo con ustedes. Y hoy yo puse una regla, pero mañana entiendo que esta regla no funciona, hay que cambiarla. Entonces, yo pedí mucho a mi personal que también se pusiera en mi situación. Sea abierto, como que no te sientas limitado de que, mira, el personal va a pensar mal de mí porque yo hoy digo una cosa y mañana otra. Tú estás aprendiendo también. Y a mí me pasaba que hoy yo decía una cosa y lamentablemente, mira, esto no está funcionando, mañana hay que cambiarlo de esta forma. Y yo fui muy abierta del día uno con mi personal. Y cuando tú cometes errores como jefe, mira, yo cometí un error. Y ponte en la situación de ella porque al igual que ellas, tú también tienes cosas. Entonces, eso es muy importante, que tú te humanices con tu personal. Entonces, Ok. hay algunas cosas finales que yo quiero Agregar. dejar muy claro en este episodio, aprendizajes que podemos sacar. Y aprendizaje número 1, tú tienes que identificar muy bien qué es lo que a ti te gusta. Y en base a eso, entonces tomar la decisión de emprender. Número 2, primero, prueba tu negocio. Eso lo hablamos en el episodio número 1, pueden buscar un poquito sobre eso. Número 3, asegúrate de tener un capital. En tu caso, por ejemplo, tú tenías una parte ahorrada, que quizá no era tantísimo, pero tenía una parte ahorrada, pero tenía algo muy importante y es un buen historial de crédito, que te permitió entonces acceder a un préstamo y poner ese negocio que tú Y apoyo quieras. familiar también. Acérquese a sus familiares. Si están dispuestos a invertir en usted, ¿por qué creen usted? Acérquese. 100%. Así que creo que eso puede ser un cierre, la parte financiera Claro, de todo si quieren esto. escuchar más de la historia de Nina
háganlo en los comentarios y cualquier cosa volvemos y la traemos y respondemos todas sus dudas. Gracias por ver el episodio de hoy. Espero que se lo hayan disfrutado muchísimo. Aquí nos acompaña Manuel Vilches, su financiero favorito. Nina, ¿tu nombre de la cédula es Nina? Nina Marie Kinipin. ¿Perdona? Nina es mi Una cosa. nombre. Mucha gente piensa que es mi ¿Qué un apodo, pero apodo? Nina es mi nombre. Wow, Nina Marie Kinipin. Wow, para acompañarnos, qué bonito nombre. Y Gladys Raposa, su servidora. Si quiere escuchar el poquito extra que vamos a hablar ahora aquí, de unos temitas un poquito más personales que yo de verdad me quedo con toda la duda, con toda la ganas de hacer, váyase directico al Patreon. Recuerde seguirnos en Instagram, en Spotify, en YouTube, si no está escuchando, en TikTok, que estamos en fuego en TikTok. Y ya, muchísimas gracias. Un beso y un abrazo. Nos vemos en el próximo episodio.